Ya pasó casi una semana del asesinato del joven ingeniero cuando estaba caminando cerca de los bosques de Palermo y encontró la muerte de una forma realmente absurda. Se cree que para robarle el celular recibe esta puñalada en el pecho. Pero ¿qué es lo que se sabe ahora de estas dos personas que habían sido detenidas, Leo? Bueno, lo que se sabe hasta acá de estos dos detenidos es que hoy va a haber una rueda de reconocimiento que se va a hacer esta tarde. A ver, llegaron los detenidos por las imágenes de las cámaras de seguridad y por la coincidencia en la ropa que tenían y el lugar de fuga. Fueron detenidos en el barrio 31, estas dos personas. De uno están casi absolutamente convencidos de que es el asesino. El otro, si da la rueda de reconocimiento negativa esta tarde, seguramente será liberado. ¿Por qué? Todo esto fue a partir de, digamos, del seguimiento de las cámaras de seguridad de este famoso hombre con el buzo rojo. El buzo rojo, una gorra y una bufanda, que son las tres prendas que identificaron. Más que buzo rojo, era una campera roja, blanca y negra, que es la que determinaron en ese entonces. Se da por las cámaras de seguridad y se da por el relato de un testigo, que es quien llama al 911 ese miércoles y quien describe al atacante, y que además en ese relato, y además el relato que hace en la justicia, dice que vio una pelea, que vio cómo Mariano se resistió al robo y que vio una pelea entre ellos. ¿Por qué es clave? Porque cuando detienen a este hombre le notan después de una pericia que tiene rasguños en la zona del cuello y que tiene golpes en sus manos, escoriaciones en sus manos. Eso va a ser para la pericia, pero principalmente el dato está en saber si este testigo que los vio y que llamó al 911 puede identificarlo, insisto, esta tarde en una rueda de reconocimiento. ¿Era la misma persona que habían captado en cámaras de seguridad en otra plaza? Porque en un principio se había hablado de una persona en situación de calle. ¿Es la misma persona? También se me dice en un momento, a ver si me equivoco, que él en el barrio contó. Sí, a ver, él en un momento, según tienen identificado, hay policías que trabajaban encubiertos en el barrio 31, que es donde este hombre se movía, tiraba un carro y saben que cometía robos para después canjearlos o vender eso por droga en la zona. Él en un momento le contó a otros testigos, otros compañeros de ranchada, de que el textual fue que tomaron nota, fue, me mandé una macana, se me paró de manos y le dio un puntazo. Esa fue el textual que como que el ingeniero se había resistido. Claro, se resistió. ¿Y qué es lo que aparte relata el testigo que en ese llamado del 911? Que había una pelea, que había un forcejeo entre ambos que termina con esa puñalada en el corazón que le cuesta la vida a Mariano Barbieri. Te decía, entre otras cosas, la ropa también es importancia, más allá de los rasguños, porque la bufanda, esa bufanda que queda identificada por el testigo y que además aparece en las imágenes de la cámara de seguridad de la fuga del asesino, tiene una mancha que podría ser sangre, que es una mancha hemática que podría ser sangre. Teníamos el cuchillo que encontró nuestro compañero, que tenía manchas de sangre, que fue peritada. La sangre corresponde a una persona y que falta el estudio de ADN. De ese cuchillo se tomaron algunas muestras parciales en cuanto a lo que tiene que ver con huellas dactilares. Por lo tanto, eso también se va a cotejar y no deja de lado la justicia que el hombre detenido tiene antecedentes y antecedentes graves, que estuvo preso en Devoto, que después pasó a Marcos Paz y de hecho tiene un antecedente estando preso, porque prendió fuego. Claro, a ver, tiene más de 13, 14 causas penales, 14 es el crimen de Barbieri. En una de esas causas, estando preso, él prendió fuego un colchón adentro de la cárcel. Y por recomendación de su abogado, cuando declaró, dijo que había hecho eso porque quería suicidarse, quería quitarse la vida y que además era producto de que él sentía una especie de paranoia producto de la medicación que le daban adentro del penal. Eso declaró, eso también fue base para que en algún momento después sea liberado con prisión domiciliaria, que terminó cumpliendo en una ranchada. Parece un chiste, pero es así. A ver, se movía en la zona del parque, contábamos muy cerca del Malva, donde hay una especie de asentamiento de gente que vive allí en la calle y si no en el barrio 31. Y tenían identificado, por lo menos desde el primer momento, cuando ven las cámaras de seguridad, porque el primer momento es tarde, lo contamos también cuando fue el homicidio, que tenían identificado que se movía en esa zona. Por lo tanto, era una cuestión de encontrarlo en el lugar para poder atraparlo. Fue lo que hicieron finalmente en las últimas horas con policías trabajando de encubierto
adentro del barrio 31, con la identificación de las prendas de vestir que podía usar y sobre todo por el dato de que algunas prendas todavía habían visto en algunas cámaras que seguía utilizando, pero no había forma de rastrearlo. De los objetos que le robaron a Mariano, por supuesto, todavía nada se sabe. Sí, y este otro compañero que también habían capturado en principio, ¿por qué lo habían agarrado? ¿Por una cuestión de la ropa que compartía? Compartían la ropa, estaban en la misma zona, compartían ropas similares, pero bueno, los llevan a los dos detenidos, hacen la primera pericia médica, ahí notan los rasguños, ahí da con la descripción que había hecho el 911, da mucho más comprometido uno que otro y ahora tendrá que definirse todo en la rueda de reconocimiento de esta tarde y en la ampliación de denuncia que hará el testigo. Vamos rápidamente al móvil, está allí Claudio Cardoso. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Antonio? Buenas tardes. Sí, exactamente. Hay expectativa en torno a lo que pueden arrojar estos peritajes, estas pericias en el cuerpo de cada uno de los detenidos, fundamentalmente de Suárez, teniendo en cuenta lo que recién contaban, el hecho de que tiene rasguños en su cuerpo que son compatibles con haberse transado en lucha con alguna persona. Pero claro, también están el tema de algunos rastros que pueda llegar a tener en su cuerpo y esto también sería compatible, dicen los investigadores, con la tarea que habitualmente desempeñan. Recordemos que son carreros, que tienen elementos cortantes, punzantes, muchas veces que toman en la vía pública, vidrios y demás, y eso también podría llegar a tener algún tipo de secuelas en su cuerpo. Pero amén de esto, recordemos que hay un cuchillo al margen, sí, terminó la víctima tomándoselo y sacándolo del cuerpo en una acción que obviamente pudo haber tenido para después haberlo tirado en ese lugar, haber cruzado la avenida del Libertador y pedir ayuda en esa heladería. Puede haber algún tipo de huella en ese cuchillo. No olvidemos la manta que se encontró también muy cerca de esa acción o de ese lugar. También allí fue la perra que intervino en ese rastrillaje que se hizo por toda la zona, por todo ese parque, y también puede ser un elemento para tener en cuenta. Y también, obviamente, lo de la bufanda que se secuestró en la jornada de ayer, al igual que la gorra, se está haciendo el peritaje correspondiente porque hay manchas que podrían ser de sangre y por lo tanto es algo para tener en cuenta también en torno a la investigación. Es decir, son diferentes elementos y siempre volvemos a lo mismo, al tema de las pericias, al tema de los resultados que tienen que llegar. Algunos van a demandar algunos días y otros van a ser en cuestión de horas para tomar una definición por el lado de la Fiscalía y obviamente también por el juez que entiende la causa. La verdad que, Claudio, uno cuando se enteró del lugar en el que había sido el robo, donde había sido también la puñalada, pensábamos que esto se iba a poder resolver mucho más temprano, ¿no? Porque la verdad que estamos hablando de una de las zonas más transitadas de la ciudad, con un montón de cámaras de seguridad, y después de a poco nos fuimos enterando que si bien hay cámaras, no es tan fácil registrar a una persona, reconocerla. En definitiva, por lo que contabas vos también, Leo, las prendas ayudaron bastante por una cuestión de color, pero no para ver la fisonomía de la persona que atacó al ingeniero. Sí, Claudio. Bueno, el tema, Valentina, perdía el retorno un segundito. Fundamentalmente, el tema del recorrido de las cámaras ha sido muy importante en torno a esta temática. Digo fundamentalmente porque nos contaban precisamente los investigadores que cuando avanzaban literalmente por una vía, por un camino, y tomaban cada una de las cámaras que estaban no solo en Palermo, sino también obviamente en otros barrios, tenían que retroceder, porque obviamente se perdía. Cuando seguían a una persona que presumiblemente daba con el contexto y con la vestimenta que llevaba quien había sido el homicida, en ese caso después se encontraban con que en definitiva no lo era, tenían que volver, por eso se perdieron algunos días o se tomaron algunos días para en definitiva dar con el paradero de estas dos personas. Pero otra cuestión muy importante para tener en cuenta es precisamente los antecedentes que tiene esta persona, y me refiero a Suárez, fundamentalmente tantos ingresos a los penales como también a las comisarías. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias. Hasta luego.